Bien, entonces estamos estudiando lo que era el radical de un ideal y las ideales radicales, ¿no? Entonces, solo por recordar. Un pequeño recuerdo, sí, entonces, si A es un anillo, recordemos que todos los anillos para nosotros son conmutativos y con unidad, o sea, con uno, ¿sí? Y su conjunto de A, un ideal. Entonces definíamos el radical de I como conjunto de todos los X que pertenecen a A, tales que existe un N mayor que 0 con X a la N elemento de I, ¿no? En todos los elementos que a una cierta potencia pertenecen ahí, sí se le llamamos el radical del ideal I. Bien, entonces, habíamos probado que, sí, esto era una proposición que demostramos, la voy a repetir, esto ya lo vimos la semana pasada, era que I es un ideal radical, bueno, I se dice radical, sí es igual a su radical, ¿no? En ese caso vimos que el ideal es radical. Se había probado que I es radical, sí, solo sí, el cociente, aquí es un anillo reducido, o un dominio reducido. Ya. Bueno, algunas personas pueden, la verdad, colgarme, ¿sí? Con justa razón por llamarle dominio reducido, porque la palabra dominio por su propia cuenta tiene otro significado en álgebra, ¿sí? Yo le digo más que nada por costumbre, porque yo me acostumbré a llamarles dominios reducidos, pero en general, sí, solo por comentarles que en general eso se les suele decir más bien anillos reducidos, ¿sí? Porque en estricto rigor no son dominios, o sea, no cumplen con la definición de ser un dominio. Ya. Entonces, bien, eso habíamos visto la semana pasada. Habíamos hecho una pequeña definición de lo que era el espectro primo de un anillo. Voy a recordarlo. ¿Sí? Entonces, sea A un anillo. Entonces, el espectro primo de A es el conjunto, lo habíamos notado, spec de A. Conjunto de todos los P's tales que P su conjunto de A es un ideal primo. Junto a todos los ideales primos que están en el anillo A, ¿sí? Bien, entonces, aún no hemos visto un ejemplo de eso, voy a dar ahora un pequeño ejemplo, ¿sí? Un ejemplo del espectro primo de un anillo. ¿Sí? Entonces, el espectro primo de Z, conjunto, ya vimos que eran todos los ideales primos son todos de esta forma, ¿no? Z tal es que P es primo. ¿Sí? Este es un ideal primo, ¿sí? Y el ideal, creo que quizás me lo olvidé mencionar la vez pasada, es el ideal generado por el Z. Ese también es un ideal primo en Z, ¿sí? De hecho, una observación que podemos hacer ahora, ¿sí? Es que el ideal generado por el 0 es un ideal primo. Sí, solo sí, A es un dominio de integridad. Sí, esto es relativamente obvio, ¿sí? ¿Por qué? Hay dos formas de verla, ¿no? La una es, recuerden que un ideal es primo, sí, solo sí, el cociente por ese ideal es un dominio de integridad. Entonces, obviamente, A es lo mismo que A cocientado por el ideal 0, porque no estamos cocientando por nada, solo por el 0, ¿sí? Entonces, si como ese de aquí es un dominio de integridad, entonces ese de aquí, entonces el 0 va a ser un ideal primo, perdón, sí, solo si este cociente es un dominio de integridad, y en este caso es equivalente a decir que es un dominio de integridad, ¿no? Esa es la justificación para esa afirmación, ¿sí? También lo pueden hacer por definición, ¿sí? O sea, suponer que este X primo, probar que es un dominio de integridad y viceversa. Lo pueden hacer por definición, igual funciona. Entonces, el 0 también es ideal primo, ¿por qué? Porque Z es un dominio de integridad, ¿no? El conjunto del anillo de los enteros es un dominio de integridad. Bien, entonces ahora sí, el teorema prometido. ¿Sí? Entonces, teorema es el siguiente. Entonces, sea A un anillo, e I su conjunto de A un ideal. Entonces, el radical de I es igual a la intersección sobre todos los ideales primos del anillo A que contienen a I. La intersección es sobre todos los ideales primos que pertenecen al espectro primo de A, o sea, todos los ideales primos de A, pero que contienen a I. ¿Sí? Y este es el radical de I. Bien, entonces el objetivo de ahora va a ser probar ese teorema. Si ese teorema no es tan sencillo de probar, si requiere trabajo. Entonces, para probar esto vamos a
primero necesitamos hacer un poco de trabajo. Entonces, primero vamos a hacer una definición. Entonces, bueno, objetivo. Entonces, demostrar ese teorema. Pues no va a ser tan directo, entonces vamos a tener que hacer algún trabajo para llegar a ese. Aquí este va a ser, bueno, ya demostramos algunos teoremas no tan triviales, como por ejemplo el teorema de Krull, que decía que todo anillo tiene un ideal maximal, por lo menos un ideal maximal, o que todo ideal está contenido en un ideal maximal. Recuerden que son equivalentes ambas versiones del teorema, ¿sí? Este va a ser nuestro segundo teorema, digamos, más, no profundo, porque no es en sí un teorema difícil de probar, pero no es tan fácil de probar, ¿sí? O sea, un estudiante difícilmente se le ocurriría cómo probar esto, a menos que tenga ya cierta experiencia trabajando con anillos, ¿sí? Bien. Entonces, primero una definición. Entonces, sea A un anillo. Entonces, un subconjunto, ese subconjunto de A, solo subconjunto, nada de ideal ni subanillo, nada, solo un subconjunto, ¿sí? Se dice un conjunto multiplicativo en A, si cumple dos condiciones. La primera es que el 1 pertenezca a A, y la segunda es que si, perdón, a S, si X y Y son dos elementos de S, entonces su multiplicación, X por Y, también pertenece a S. Es un conjunto multiplicativo, un conjunto que tiene el 1, y tal que si tenemos dos elementos del anillo en ese conjunto, su producto también está en el conjunto, ¿sí? Pero aquí no hay nada que, aquí la suma no tiene nada que ver, ¿sí? Aquí la suma no tiene nada que ver. O sea, esto de aquí no es subanillo ni nada, ¿sí? O sea, no tiene por qué ser cerrado para la suma, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, si A es anillo y X es un elemento de A, ¿sí? Entonces podemos formar este conjunto, el conjunto formado por el 1, X, X cuadrado, etcétera, X a la N, etcétera. Todas las potencias de X. Voy a poner así X a la N con N mayor o igual que 0. Recuerden que X a la 0 es 1, ¿no? Este es un conjunto multiplicativo. Porque ustedes multiplican dos potencias de X, les da de nuevo una potencia de X. Entonces este es un ejemplo de un conjunto multiplicativo, ¿sí? Entonces, otro ejemplo. Estos ejemplos que voy a dar son los más importantes, ¿sí? Entonces, son ejemplos muy importantes, es bueno tenerlos en la mente, ¿sí? Ya, entonces, si A es un anillo, I es un ideal, sea, voy a definir el conjunto S como A quitado I, ¿sí? O sea, son todos los X que pertenecen a A, tales que X no pertenecen a I, ¿sí? Entonces, este conjunto S no siempre es multiplicativo, ¿sí? Entonces, tenemos que S es multiplicativo si y solo si I es un ideal primo. ¿Sí? Veamos, probémoslo. Entonces, veamos. Entonces, primero que nada, un ideal, perdón, aquí debería decir I su conjunto propio de A. ¿Sí? Ya. Entonces, si es un conjunto propio, no puede tener al 1, porque recuerden que el 1 genera siempre como ideal a todo el anillo. Entonces, no tiene al 1, el I. Entonces, bueno, claramente, 1 pertenece a S. ¿Por qué? Porque 1 no pertenece a I, ¿no? Pues 1 no pertenece a I. ¿Por qué? Porque el ideal es distinto de todo el anillo. Bien, entonces supongamos que ese es multiplicativo. Entonces vamos a probar que I es un ideal primo. Multiplicativo. Para probar que I es un ideal primo, bueno, ¿qué significa esto? Significa que para todo X y Y que pertenecen a A, tenemos que, voy a poner así, X y Y pertenecen a S, implica que X por Y pertenece a S. Eso lo puedo yo reescribir como que X y Y no pertenecen a I, porque recuerden que ese es el complemento de I, implica que X por Y no pertenece a I. Ahí, perdón. Y esto significa, por definición, que Y es un ideal primo. Esa es la contrarrecíproca de la definición, ¿no? Y al revés, si yo tengo que Y es primo, se cumple esto de aquí. Y eso es lo mismo que decir de la que arriba, y eso significa que S es multiplicativo. ¿Por qué? Porque ya tiene el 1. ¿Sí? Es decir, simple vemos que el complemento de un ideal en un anillo es un conjunto multiplicativo si y solo si el ideal es primo. ¿Sí? Eso es importante. Bien, entonces tenemos la definición de conjunto multiplicativo y ahora viene el primer
voy a ponerle un lema. Entonces, sea a un anillo, y su conjunto propio de A, un ideal, a secas, y ese es su conjunto de A, un conjunto multiplicativo. Tal que y intersecado con S es vacío, o sea, es disjunto de I. Entonces lo que dice, entonces, existe un ideal primo, voy a ponerle así, P, su conjunto de A, tal que P intersecado con S es vacío, ¿sí? Y es su conjunto de P, es un ideal primo que contiene ahí y que también es disjunto de S, ¿sí? Y que es maximal respecto a esta propiedad. ¿Y qué significa que sea maximal respecto a esta propiedad? Que lo voy a indicar, es decir, si Q es otro ideal primo, tal que P intersecado con S es vacío, perdón, Q intersecado con S es vacío, y está contenido en Q, y además P está contenido en Q, esto implica que P es igual a Q. Es decir, que no hay ningún ideal más grande que P, que contenga I, y que intersecado con S sea vacío. Entonces, existe un ideal primo que es maximal con respecto a esa propiedad. Eso significa que sea maximal con respecto a esa propiedad. Que si hay otro que cumple con esas dos y que contenga P, necesariamente tiene que ser el mismo P. No hay nadie más grande. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a demostrar este pequeño lema. ¿Sí? Entonces, para esto vamos a aplicar el lema de Zorn. Entonces, vamos a, sea, voy a llamarle omega, el conjunto de todos los ideales J contenidos propiamente en A, ¿sí? Tales que, bueno, J es ideal, solo ideal, no les voy a exigir que sea primo. J es ideal, J intersecado con S es vacío, y que además I está contenido en J. Voy a considerar el conjunto de todos estos de aquí, ordenado por inclusión. Bien, entonces vamos a probar que este conjunto es inductivo y eso nos va a permitir aplicar el lema de Zorn para poder demostrar el lema. ¿Sí? Entonces veamos que omega es inductivo. Primero que nada es no vacío. ¿Sí? Primera observación, voy a poner así uno. Omega es no vacío. ¿Sí? Pues el ideal I pertenece a omega. ¿Sí? Por definición. Porque ¿qué era I? I era un ideal que era disjunto de S. Entonces cumple esta primera condición, ser disjunto de S. Y además I se contiene a sí mismo. Todo conjunto está contenido en sí mismo. Entonces I pertenece a omega. Ya. Entonces eso ya está. Ahora tenemos que tomar una cadena en omega y ver que esa cadena tiene un supremo. Obviamente el supremo, el candidato supremo cuando tenemos una familia de conjuntos ordenada por inclusión, siempre es la unión, ¿no? Bueno, casi siempre es la unión. Entonces, sea C, conjunto de omega, una cadena. ¿Sí? Entonces vamos a probar que esta cadena tiene un supremo. Entonces, sea, voy a llamarle J, a la unión de todos los elementos de la cadena. Bien, entonces, claramente, ¿sí? J, I está contenido en J, ¿sí? Y como todos los elementos de omega son disjuntos de S, su unión también es disjunta de S. Entonces, J intersección S también es igual a vacío, eso es obvio, ¿no? Lo que habría que probar es que J es un ideal, ¿sí? Entonces, queda ver que J es un ideal. Pero eso ya lo hicimos, es igualito a lo que hicimos en la demostración del teorema de Krull, ¿sí? Entonces, voy a poner, esto es idéntico a lo que hicimos en la demostración del teorema de Krull.
Es exactamente la misma demostración para por qué J es un ideal. ¿Sí? Entonces, ya sabemos entonces que cómo se prueba que esto es un ideal, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos que J es un elemento de omega. ¿Por qué? Porque es un ideal que contiene ahí y que es disjunto de S. ¿Sí? Entonces, listo, ese aquí es el supremo y J es igual al supremo, voy a ponerle de esta cadena C. Bien, entonces tenemos que esta cadena tiene un supremo, ¿sí? Y por lo tanto, el conjunto omega es inductivo. Entonces, por el lema de Zorn, existe, a ver, omega tiene un elemento maximal. Lo que vamos a llamar P, ¿sí? Esta P medio gótica, ¿sí? Bien, entonces, este conjunto omega tiene un elemento maximal. Entonces, ahora lo que tenemos que probar es que este es un ideal primo. La maximalidad de P ya implica esa condición de maximalidad respecto a esa propiedad, ¿no? Porque ningún elemento de omega puede ser más grande que P. Entonces, ya tenemos la propiedad de maximalidad y ya está garantizada. Esto ya está garantizado. Lo único que me falta ver es que sea un ideal primo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a probar ahora, que este es un ideal primo. Entonces, basta probar que P es un ideal primo. Bien, entonces para probar que es un ideal primo vamos a hacerlo por contrarrecíproca. O sea, vamos a suponer que hay dos elementos que no pertenecen a P y vamos a concluir que su producto tampoco puede pertenecer a P. Entonces sean X y Y dos elementos de A, tales que X y Y no pertenecen a este ideal primo P. Entonces vamos a probar. ¿Sí? Entonces veremos que X por Y tampoco pertenece a P y eso es justamente el contrarrecíproco de la definición de que un ideal sea primo. ¿Sí? Bien, entonces tenemos que, si yo formo esos ideales, P más X, ¿sí? Y P más Y, más ideal generado por Y, son ideales de A, ¿sí? ¿Qué contienen ahí? ¿Por qué? Porque P contiene ahí, ¿no? ¿Qué contienen ahí? ¿Sí? Entonces, como son más grandes que P, ¿sí? ¿Y cómo? Eso es de aquí, P más X, contiene estrictamente a P, ¿por qué? Porque este ideal contiene a X, ¿sí? Y X no pertenece a P, entonces es estrictamente más grande, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con el otro, y P más Y contiene estrictamente a P. Estos de aquí son más grandes que P, entonces no pueden pertenecer al conjunto omega, ¿no? Porque recuerden que P es el elemento maximal del conjunto omega, no hay nadie más grande que él en el conjunto omega. Entonces si hay uno que es más grande, no puede estar en omega, tiene que estar fuera. Entonces, tenemos que estos ideales, P más X y P más Y, no pertenecen al conjunto omega, pero son ideales porque son sumas de ideales, contienen ahí, ¿sí? Entonces cumple esa propiedad de ser ideal, de contener ahí. Entonces la única propiedad que tiene que fallar es esta de aquí. Entonces tiene que intersecar a ese, ¿sí? Y así tenemos que P más X, esto aquí intersecado con S, tiene que ser distinto del vacío y lo mismo con el otro. Y P más Y intersecado con S tiene que ser distinto del vacío, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué significa esto? Entonces, existen, voy a llamarles P1 más AX, ¿sí? Y P2 más BY, ¿sí? Elementos de S ambos, porque van a estar aquí, tales que P1 y P2 pertenecen al ideal P, ¿sí? Y A y B son elementos del anillo. ¿Qué estoy haciendo? Tomando un elemento de esa intersección, ¿sí? Entonces P1 más X tiene que pertenecer a S. ¿Y por qué lo escribo de esta forma? Porque tiene que ser también un elemento de esta suma. Y para ser un elemento de esa suma tiene que ser un elemento de ese ideal primo, que le llamo P1, más un elemento del ideal generado por X, que tiene que ser de la forma A por X, ¿no? Lo mismo para otro elemento de acá. ¿Sí? Entonces tomo otro elemento de la forma que están en S porque están en la intersección. Y ahora multipliquemos, ¿sí? Luego tenemos, entonces si yo multiplico P1 más AX por P2 más BY, esto nos queda P1 por P2 más P1 BY más P2 AX y más ABXY. ¿Sí? Bien,
todo esto que está aquí, voy a llamarle solamente P. Eso se convertiría en P más, y eso de aquí, al A por B le voy a llamar C. Entonces, esto se convertiría en P más C por XY. ¿Sí? Bien, y eso de aquí es un elemento de ¿qué? Del ideal primo P más el ideal generado por XY. ¿Sí? Entonces, este de aquí es un elemento, ¿sí? Este es un elemento de S. ¿Por qué? Porque S es un conjunto multiplicativo. Si tengo dos elementos de S y los multiplico, me da otro elemento de S. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Así yo tengo que el producto de esos dos elementos, o sea, el P más CXY, es un elemento que pertenece a P más XY intersecado con S. Eso significa que este conjunto es no vacío. P más XY intersecado con S es distinto del vacío porque acabo de encontrar un elemento en este conjunto. Pero si este es un elemento es distinto del vacío, por definición no puede ser un elemento de omega porque los ideales de omega tienen que intersecarse con S en el vacío. Entonces así tenemos que P más XY no pertenece a omega. ¿Sí? Entonces, y esto en particular implica que ese ideal no puede ser P, porque P sí pertenece a omega. Entonces, P más X por Y tiene que ser distinto de P. Y como siempre se ha contenido, tenemos una inclusión estricta. Entonces, tenemos que eso contiene estrictamente a P. No puede ser P porque P sí pertenece a omega, ¿no? Entonces, como no pertenece a omega, tiene que ser más grande, sí, necesariamente. Y esto implica entonces que el X por Y no puede pertenecer a P. Y listo, tenemos que el ideal es primo y eso completa la demostración. Bien, entonces como ven es una aplicación simple del lema de Zorn, salvo por la última parte que es probar que el ideal es primo, que no es difícil pero requiere un poquito de ingenio. Sí, nada más. Bien, entonces tenemos probado este lema. Y ahora sí, ya que hemos demostrado este lema, sí, pues estamos en capacidad de demostrar este teorema, que es el objetivo de esta primera parte del día de hoy, que es probar que el radical de un ideal es la intersección de todos los ideales primos que contienen ahí. Entonces, ahora sí, vamos a demostrar el teorema. Pues bien, hay que demostrar ambas inclusiones, ¿sí? O sea, que el radical está contenido en la intersección de los ideales y que los ideales primos y que la intersección de los ideales primos está contenido en el radical. Bien, entonces vamos a empezar. Sea, primero que nada, sea P, un ideal primo, sea un elemento del espectro primo de A, tal que I está contenido, tal que I está contenido en P. Entonces vamos a probar que el radical de I está contenido en P. Entonces, sea X un elemento del radical de I, ¿sí? Esto significa entonces que existe un n mayor que 0, tal que x a la n pertenece a I por definición de radical, ¿no? Pero como ya está contenido en P, eso está contenido en P, entonces esto implica entonces que x a la n pertenece a P, ¿sí? Entonces voy a suponer que n es el menor número entero con esta propiedad, ¿sí? Recuerden que los números naturales cumplen el principio de buen orden, entonces de todo conjunto no va a ser números naturales, yo puedo extraer siempre el más pequeño. Yo voy a suponer que n es minimal con esta propiedad. Entonces supongamos que x a la n pertenece a P, ¿sí? Y que n es minimal con esta propiedad. ¿Sí? Y voy a suponer que n es distinto de 1. Supongamos que n es estrictamente mayor que 1. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. Yo puedo escribir esto como x por x a la n menos 1 como elemento de P. ¿Sí? Y como P es un ideal primo, ¿sí? Porque está en el espectro primo, entonces esto implica que o bien x pertenece a P o x a la n menos 1 pertenece a P. Y eso es absurdo. ¿Por qué? Porque yo había elegido n como minimal. ¿Sí? ¿Y por qué se produce esta contradicción? Por suponer que n es mayor que 1. Conclusión, n tiene que ser igual a 1. ¿Sí? Lo que contradice la minimalidad de n. ¿Sí? Y por ende, n tiene que ser igual a 1. Y si n es igual a 1, eso significa que entonces no es x a la n que pertenece a P, sino que x pertenece a P. Porque x es igual a x a la 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que he probado? Tomé un elemento cualquiera en el radical y probé que está contenido en este ideal primo P. Entonces, tenemos que este de aquí está contenido en este ideal primo y eso funciona para cualquier P en el espectro primo de A, ¿sí?
tal que P contiene ahí. Entonces, he probado que para todo ideal primo que contiene el ideal I, ese ideal primo contiene el radical de I. Conclusión, el radical está contenido en la intersección de todos. Así tengo que el radical de I está contenido en la intersección de todos estos ideales primos, con P que pertenecen al espectro primo de A y que contienen al ideal I. Entonces, ya tengo una inclusión. ¿Sí? Bien, entonces una inclusión lista, perfecto. Ahora tengo que probar la otra. ¿Sí? La otra es la difícil, esta aquí era la fácil. ¿Sí? Bueno, no difícil, es la más ingeniosa, pero no es en estricto rigor algo difícil. ¿Sí? Ya, entonces, ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, sea, ahora X, un elemento que pertenece a la intersección de todos los ideales primos que contienen ahí. ¿Sí? Vamos a tomar un elemento aquí. Y yo quiero probar que, entonces queremos probar que X pertenece al radical. Entonces, supongamos que no pertenece y lleguemos a una contradicción. Que X no pertenece al radical de Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? La negación de radical. Recuerden que para que sea radical, alguna potencia de X tiene que estar en Y. Entonces, aquí negación, entonces ninguna potencia de X tiene que estar en Y. Entonces, así tenemos que 1x, x cuadrado, etcétera, x a la n, etcétera. Ninguna potencia no puede, las potencias de X no pueden estar en Y, porque estamos negando el hecho de que X pertenezca al radical de Y. ¿Sí? Es decir, voy a definir el conjunto S como conjunto 1, x, x cuadrado, etcétera. ¿Sí? Entonces, es disjunto de Y. ¿Sí? Entonces, este conjunto formado por CX. Ahora, además, S es multiplicativo. Fue el primer ejemplo de conjunto multiplicativo que vimos. ¿Sí? S es multiplicativo. Entonces, aquí puedo aplicar el lema. Tengo un conjunto multiplicativo que es disjunto de un ideal. Entonces, el lema me dice que si yo tengo un conjunto multiplicativo que es disjunto de un ideal, hay un ideal primo que contiene el ideal y que intersecado con ese conjunto es vacío. ¿Sí? Entonces, por el lema, existe un ideal primo. Voy a llamarle P. ¿Sí? Tal que S intersecado con P es igual a vacío y el ideal I está contenido en el ideal primo P. ¿Sí? Entonces, como es primo, ¿sí? Yo tengo que P está contenido en es un elemento del espectro primo, espectro primo de A. ¿Sí? Entonces, miren, cumple todo esto. Es un elemento del espectro primo, ¿sí? Contiene ahí, ¿sí? Por lo tanto, como X pertenece a esta intersección, X tiene que pertenecer a P. Entonces, así, X debe pertenecer a P, ¿sí? Pero X también pertenece a S, porque si construimos S, son todas las potencias de X. Luego, tenemos entonces que X pertenece a P, intersección S, que es vacío. Y eso es absurdo, porque el vacío no tiene ningún elemento. ¿Sí? ¿Y por qué se produce este absurdo? Por suponer que X no pertenece al radical de Y. Esa fue la suposición. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, X pertenece al radical de Y. Y listo, está aprobada la otra inclusión. ¿Sí? Entonces, así tenemos que entonces la intersección de todos los ideales primos que contienen ahí está contenido en el radical de Y. Y eso prueba la otra inclusión que hace falta. Y con esto tenemos demostrado el teorema. Es que el radical de Y es la intersección de todos los ideales primos que contienen ahí. ¿Sí? Listo. Este teorema, este resultado es muy, muy importante, sobre todo para quienes estén interesados en hacer geometría algebraica en el futuro. ¿Sí? Espero que lleguen algunos. ¿Sí? Esto es, o sea, bueno, eso es de la parte más básica de arquitectura algebraica. ¿Sí? Es la parte más básica de todo, pero es un resultado importante en el contexto de la arquitectura algebraica. ¿Sí? Todas las variedades que uno piensa en geometría algebraica son reducidas, entonces es muy importante entender los radicales de los ideales. Bien, entonces, definición. Entonces, sea A un anillo, entonces el nil radical de A
así se llama, es el conjunto, vamos a anotar nil de A, ¿sí? Algunos escritores le notan con una N gótica, así. Sobre todo que me parece que el libro de T.J. McDonald lo hace así, bueno, no importa, es una N mayúscula pero gótica, ¿sí? Es simplemente el conjunto de todos los X que pertenecen a A, tales que X a la N es igual a 0 para algún N. Si es el conjunto de todos los elementos nilpotentes de A. ¿Sí? De todos los elementos nilpotentes. ¿Sí? O lo que es lo mismo, eso es el radical del 0. ¿Por qué? Porque por definición, ¿qué es eso? Son todos los X que pertenecen a A, tales que X a cierta potencia pertenece a este ideal. Como si el solo tiene 0, es lo mismo que decir sobre K. ¿No? Entonces, un corolario, sí, que tenemos es que el nil radical de A es simplemente la intersección de todos los ideales primos del anillo. De todos. ¿Por qué? Porque todos los ideales primos contienen al ideal 0. ¿Por qué contienen el 0? Porque el 0 está en todo ideal. ¿Por qué? Porque todos los ideales son, acuérdense, subgrupos. Entonces tienen al 0, tienen al neutro de la suma. ¿Sí? Entonces, esto es un corolario inmediato del teorema anterior. ¿Sí? Que el nil radical de un anillo es simplemente la intersección de todos los ideales primos. ¿Sí? Otro corolario. A es un dominio reducido. Sí, solo sí, su nil radical es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Recuerden que este es dominio reducido. Bueno, voy a hacer un sketch de la demostración. ¿Sí? Entonces, este de aquí es un dominio reducido. Sí, solo sí. Eso requiere demostración, no es tan trivial. ¿Sí? Ya. Entonces, a ver, supongamos que es reducido. Entonces, por definición no tiene elemento. No, sí es obvio, perdón, sí es obvio. Esto es obvio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que un dominio reducido sí, solo sí, no tiene elementos nilpotentes aparte del 0. Decir que el nil radical es 0, que significa que el único elemento nilpotente es el 0. O sea, eso es lo mismo. De hecho, no es un corolario, eso aquí es una observación. No viene del teorema anterior. Otra observación es que si A es un anillo, entonces A módulo el nil radical de A es reducido. ¿Sí? Esto les dejo como ejercicio, es fácil de probar. Sí. Bien. Entonces, el nil radical igual tiene muchas aplicaciones. ¿Sí? Antes de decirlo, voy a dar una pequeña definición. ¿Sí? Si es un anillo, definimos a subred como A cocientado por el nil radical de A. Eso de aquí les voy a contar ahorita solo como cultura general, ¿sí? Porque uno puede dedicarse semanas a estudiar solamente esas funciones del nil radical, ¿sí? La teoría de radicales, de hecho, en este contexto de anillos es muy, muy estudiada, ¿sí? Pero bueno, eso aquí es muy, muy importante, como les decía, a los que les interesa geometría algebraica, esto va a ser pan de todos los días a la cuenta, ¿sí? No precisamente en ese contexto de anillos, sino en otro contexto más general, que es el contexto de los esquemas, pero bueno, por contarles. Y una última definición sobre esta parte de aquí. Entonces, sea A un anillo. Entonces, ya definimos el espectro primo, pero nosotros también tenemos ideales maximales. Entonces, voy a definir lo que es el espectro maximal. Entonces, el espectro maximal de A, sí, es el conjunto que se le suele denotar como spec M por maximal. El conjunto de todos los ideales, voy a hacer así con M gótica, ¿sí? Subconjuntos de A, tales que M es ideal maximal. Conjunto de todos los ideales maximales de A. ¿No? Entonces, obviamente, una observación es que el espectro maximal de A está contenido en el espectro primo. ¿Por qué? Nosotros probamos que todos los ideales maximales son primos. El recíproco no es cierto. Vimos un contraejemplo, un anillo de polinomios con dos variables, ¿no?
de un ideal primo que no es maximal. Entonces, el espectro maximal siempre está contenido en el espectro primo, ¿sí? Y así como nosotros tenemos que el nil radical es la intersección de todos los ideales primos, sería bueno darle un nombre a la intersección de todos los ideales maximales, y eso tiene un nombre. Entonces, sea A un anillo. Entonces, el radical de Jacobson es tan importante que tiene nombre de un matemático. ¿Sí? De A es el ideal siguiente. Entonces, se nota así, perdón. Se nota así, radical de A, ¿sí? Es igual a la intersección con todos los m's que pertenecen al espectro maximal de A. Entonces, la intersección de todos los ideales maximales de A. Eso se llama el radical de Jacobson de A. ¿Sí? Ya. Este radical de Jacobson juega un papel fundamental en álgebra y en geometría. ¿Sí? Aquí no lo vamos a estudiar porque el objetivo nuestro es un curso más bien introductorio, pero es bueno que por lo menos conozcan la definición del radical de Jacobson. ¿Sí? Ya, como les decía, este es muy, muy importante. ¿Sí? Gracias a este, de hecho, hay una teoría en álgebra que se llama teoría del radical de Jacobson. ¿Sí? Si a alguien le interesa, les puedo recomendar el libro de T.Y. Lam, el capítulo 2. Este se llama Jacobson Radical Theory. Este libro es una joya, si a alguien le interesa. ¿Sí? Se llama A First Course, creo que sí les comenté el primer día, in Non-Commutative Rings. Sí, tiene un capítulo entero dedicado solo a estudiar el radical de Jacobson, porque es así de importante. Aquí hay muchos teoremas, por ejemplo, aparece el famoso lema de Nakayama, ¿sí? Que es igual un teorema famosísimo en esas cuestiones de álgebra. Y se puede, gracias al radical de Jacobson, uno puede demostrar un teorema que es análogo al teorema de Cayley-Hamilton para, recuerden, cuando ustedes tienen matrices, o una aplicación lineal, un endomorfismo lineal entre espacios de dimensión finita, uno puede calcular su polinomio característico y el teorema de Cayley-Hamilton dice que el polinomio característico se anula en la matriz o en la aplicación lineal, ¿no? Entonces uno puede demostrar una especie de teorema de Cayley-Hamilton para, en contexto más general, ya no espacios vectoriales, sino de anillos, bueno, de módulos, de hecho, ¿sí? Utilizando el radical de Jacobson, ¿sí? Entonces es un concepto muy, muy importante en álgebra, pero como les dije aquí solo les voy a contar la definición, no lo vamos a estudiar porque no es el objetivo del curso. Bien. Entonces, avancemos. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es introducirnos a un rasguñito bien chiquito, algo que se llama localización, y nos vamos a interesar en un caso particular que es localización de dominios de integridad. Y eso va a ser importante porque lo vamos a necesitar más adelante. Vamos a hacer un pequeño rasguño de la localización. Ya. Entonces, la idea de localizar, ¿sí? Es la idea de tratar de, en general en un anillo hay elementos que no tienen inversos, ¿sí? Entonces, la idea de localizar es justamente aumentarle al anillo cosas para que el anillo termine teniendo inversos. No para todos sus elementos, pero al menos para algunos. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver primero la definición de qué es una localización. Definición. Entonces, sea a un anillo. Ahí eso aquí solo vamos a verlo, eso sí es, lo que vamos a hacer ahorita funciona exclusivamente en el caso conmutativo, ¿sí? Hay como hacer localización en caso no conmutativo, pero es abismalmente más complicado. La localización no conmutativa es algo mucho más complicado, mucho, eso no tiene sentido, ¿sí? Eso sí, lo que vamos a hacer aquí no funciona para nada en el caso no conmutativo, ¿sí? Eso requiere otras cosas, ¿sí? Entonces, sea a un anillo, recuerden que los otros son conmutativos, entonces voy a poner aquí conmutativo, ¿sí? Sea a un anillo, y ese es su conjunto de A, un conjunto multiplicativo. Entonces, una localización de A con respecto a S
¿sí? Es un par, voy a anotarlo así, como S a la menos 1 de A, I, donde S a la menos 1 de A es un anillo, y, bueno, E, voy a decir EI, es un homomorfismo de anillos que va desde A hacia S a la menos 1 de A, es un homomorfismo de anillos que verifican la siguiente propiedad universal. Ya. Entonces, ¿qué es la propiedad que verifica? La siguiente. Entonces, si B es un anillo y phi de A en B es un homomorfismo, tal que para todo S en S, phi de S es invertible, se tiene una inversa multiplicativa, ¿sí? Entonces, existe un único homomorfismo de anillos voy a ponerle phi prima, que va desde S menos 1 de A hacia B, tal que el diagrama conmuta. Y el diagrama es el siguiente. Aquí tenemos A, ¿sí? Aquí está I, que va hasta S a la menos 1 de A. Aquí tengo phi, que va hacia B. Aquí existe un único phi prima, ¿sí? Tal que este diagrama conmuta. Es decir, tenemos que phi prima compuesto con I es igual a phi. ¿Qué es lo que dice? Si yo tengo, entonces, la localización de un anillo con respecto al conjunto multiplicativo S, ¿sí? Es otro anillo, este de aquí, junto con este homomorfismo de aquí, tal que para cualquier otro anillo, ¿sí? Y otro homomorfismo, tal que todos los elementos de S aquí sean invertibles acá, ¿sí? Yo puedo aquí factorizarlo a través de I. Puede ser esta descomposición. Este phi se descompone como I compuesto con alguien más. Que vayas a esa localización. Ya. Esto parece chino, ¿sí? Pero es muy, muy importante, ¿sí? Y vamos a... Entonces, el objetivo de ahora va a ser probar que existe la localización, ¿sí? Entonces, eso sería nuestro primer teorema. ¿Sí? Esta es la ventaja del caso conmutativo. El caso no conmutativo, la localización no siempre existe. Entonces, esa es una gran diferencia entre caso conmutativo y no conmutativo. Entonces, si A es un anillo y ese es su conjunto de A, es una localización, perdón, es un conjunto multiplicativo. Entonces, existe la localización de A. ¿Sí? Bien, y la demostración es bastante sencilla, de hecho, y nos va a permitir, de hecho, dar una descripción exactamente de cómo es este anillo. Entonces, la demostración aquí es importante porque en la demostración vamos a entender cómo es este anillo. ¿Sí? Bien, entonces, demostración. Ya, entonces, sobre el conjunto, a ver, déjenme ver si recuerdo, A cruz S, definimos la siguiente relación de equivalencia. Entonces, A1, S1 es equivalente a A2, S2. ¿Sí? Esto es equivalente a decir que existe un T que pertenece a S, tal que T que multiplica a A1, S2 menos A2, S1 es igual a 0. Bien. Entonces, esto de aquí es una relación de equivalencia. ¿Sí? Hay que probar que es una relación de equivalencia. ¿Sí? Entonces, veamos que es una relación de equivalencia. ¿Sí? Bien, entonces, primero que nada hay que ver que sea reflexiva. Entonces hay que ver que A, S es equivalente a A, S, y eso es obvio, ¿no? En efecto,
tomando t igual a 1 ya tenemos, ¿sí? ¿Qué? T que multiplica a, recuerden que es el primero de aquí por el S del segundo, entonces a por S menos ahora a, que es el primero de aquí, por S, y eso es obviamente 0 porque me queda t por 0, ¿no? Entonces, tenemos que es reflexiva. Veamos que es simétrica, eso también es obvio. Entonces, si tenemos que A1, S1 es equivalente a A2, S2, esto significa entonces que existe un T que pertenece a S, tal que T por A1, S2 menos A2, S1 es igual a 0. Yo puedo multiplicar todo por menos y me quedaría entonces que menos T, a ver, no, perdón, sí, multiplicar todo por menos, perdón, y me quedaría simplemente que T que multiplica ahora A2S1 menos A1S2 es igual a 0. Solamente multipliqué por menos a cada lado. Y esto significa que A2S2 es equivalente a A1S1. ¿Sí? Tenemos que es simétrica. La parte que requiere un poquito de trabajo es transitiva. Perdón, es la transitividad. Es transitividad. Transitiva. Voy a poner sí. A1S1 es equivalente a A2S2 y A2S2 es equivalente a A3S3, ¿sí? Entonces voy a tomar sea. Entonces existen, voy a llamarles T' y T2', elementos de S, tales que, para esa equivalencia aquí tendríamos que T' que multiplica a A1, S2 menos A2, S1 es igual a 0, y para esa de acá tendríamos T2', que sería A2 por S3 menos A3 por S2 es igual a 0. ¿Sí? Y ahora yo necesito, de alguna forma, que me parezca una relación de ese tipo, pero con A1S1 y A3S3, para concluir que A1S1 es equivalente a A3S3. Lo que voy a hacer es multiplicar ese de aquí por T2' y este de aquí por T'. Voy a multiplicarla, ¿sí? Y eso me queda igual a 0, porque 0 por cualquier cosita me queda 0 siempre, ¿sí? Bien, entonces voy a poner sea T igual a T por T', perdón, T' por T2'. Y ese es un elemento de S, ¿por qué? Porque ese es un conjunto multiplicativo. Recuerden que esa es la hipótesis, que ese es un conjunto multiplicativo. ¿Sí? Entonces, así nos quedaría entonces lo siguiente, que T por A2S2 menos, perdón, A1S2 menos A2S1 es igual a 0 y también es T por A2S3 menos A3S2. ¿Sí? Creo que voy a necesitar un poquito más de trabajo. Sí, creo que con este T no me va a bastar. Sí, tiene que ser otro T. ¿Sí? Ya vamos a ver cuál es el T que funciona. ¿Sí? Entonces déjenme borrar aquí. Ya. Entonces yo lo que quisiera es, a ver, yo lo que quisiera es multiplicar ese elemento de aquí. Yo necesito el A1S3 menos el A3S1. ¿Sí? Pero yo el A1 solo lo tengo aquí multiplicado por el S2. Entonces voy a multiplicar todo eso de aquí por S2. Y el A3 yo tengo multiplicado solo por el S2, entonces aquí está el S2. Y eso voy a multiplicarlo por T' y T2'. Eso, entonces voy a poner sea T igual a T', T2', S2. Sí, que es un elemento de S. Recordemos por qué, porque multiplicativamente es un conjunto multiplicativo. Sí, y así tenemos. Este de aquí va a ser igual a T por, debería escribirlo al revés. Dejemos escribirlo al revés mejor. Voy a poner aquí T por, eso es igual a T' por T2', S2 que multiplica A1, S3 menos A3, S1. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir esto como T', T2', ¿sí? Por, que voy a poner S3 que multiplica a A1, S2 por T', ¿sí? Estoy acomodando un poco eso de aquí nada más, ¿sí? Menos, y aquí voy a poner el T' que multiplica a S1 por T2' a 3S2. Sí, solo acomodé un poco, voy a acomodar un poco las de aquí nada más. Y ahora voy a hacer unas sumas inteligentes, ¿sí? Lo que sea que signifique sumas inteligentes. Entonces voy a poner aquí T2' por S3. Voy a sumar y restarle algo. Voy a poner aquí el T'. Y aquí voy a poner A1, S2 y le voy a restar el A2, S1. Entonces, como lo sumé, tengo que volverlo a restar. Como lo resté, tengo que sumarlo, ¿no? Entonces me va a quedar aquí más. Aquí me va a quedar, sería T2' por S3 por T' por
A2S1, menos lo que me queda, que es esto de acá, que es T'S1 por T2' A3S2, ¿no? Y si se dan cuenta, yo aquí puedo sacar de factor común esto es un S1, puedo sacar de factor común el S1, ¿sí? Y el T', entonces me va a quedar T', perdón, voy a copiar lo que ya tengo aquí, que es T2' S3, T' que multiplica A1S2 menos A2S1, más, y aquí voy a sacar de factor común, como les dije, el T' y el S1. Entonces aquí va a quedar T2' que multiplica A2S1 menos, perdón, A2S3 menos A3S2. Y listo. Y esto de aquí vale 0. Por esta ecuación que está aquí subrayada en amarillo. Y esto de aquí también vale 0 por esta ecuación que está subrayada aquí en azul. Entonces aquí nos queda igual a 0 más 0. Eso es igual a 0. Y eso prueba entonces que, así, tenemos que A1S1 es equivalente a A3S3. Y por lo tanto, aquí es una relación de equivalencia. Esta relación de aquí es una relación de equivalencia. ¿Sí? Aquí era muy importante que el conjunto sea multiplicativo. ¿Sí? Ya. Y ustedes me van a decir, ¿cuál es el papel de este T? Sí, vamos a ver cuál es el papel de ese T más adelante. ¿Sí? Pero si ustedes solo piden esta igualdad de aquí, la localización no funciona. ¿Sí? Si uno pide solo eso de aquí. Si uno no le pone el T aquí. Ya, bien. Y ahora sí, tenemos eso de aquí, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces denotamos a la clase de equivalencia del par A, S por, pues vamos a escribirlo así, A sobre S. O sea, esta va a ser la clase de equivalencia del par A, S. Solo notación, ¿sí? Lo notamos como una fracción, ¿sí? Entonces, y definimos a S a la menos 1 de A como este anillo A cosentado por esta, perdón, es A cruz S cosentado por esta relación de equivalencia. ¿Sí? Hay que darle ahora una estructura de anillo. Entonces definimos las operaciones, la suma A1 sobre S1 más A2 sobre S2 va a ser lo típico, va a ser A1 S2 más A2 S1 sobre S1 por S2. Entonces pueden probar sin ningún problema que ese siga siendo un elemento de aquí, de ese cociente. ¿Por qué? Lo importante es que el denominador sea un elemento de S. Y aquí S1 por S2 está en S. ¿Por qué? Porque estamos en un conjunto multiplicativo. Ese es un conjunto multiplicativo. Y la multiplicación es más fácil de definir. Sí. A1 sobre S1 por A2 sobre S2 va a ser simplemente A1 por A2 sobre S1 por S2. ¿Sí? Y con estas operaciones tenemos que hacer aquí es un anillo. Con estas operaciones S a la menos 1A es un anillo. ¿Sí? Donde ¿quién es donde el cero del anillo? ¿Sí? El neutro de la suma es 0 sobre 1 y el neutro de la multiplicación es 1 sobre 1. ¿Sí? Entonces, les dejo para que ustedes verifiquen que con estas operaciones, esto de aquí es un anillo. ¿Sí? Conmutativo con unidad, ¿no? Entonces, la unidad aquí es el 1 sobre 1. Ya. Una cosa interesante es que si nosotros eliminamos la hipótesis de que tenga unidad, la localización sigue funcionando. El problema es que ahora esos conjuntos de aquí, S, no tienen entonces este conjunto S no tiene 1. Entonces hay que cambiar un poquito la definición de conjunto multiplicativo, pero se puede hacer para el caso sin 1, ¿sí? Pero no para el caso no conmutativo. En el caso no conmutativo, la localización es algo mucho más complejo, muchísimo más complejo, ¿sí? Uno requiere algo que se llaman condiciones de Ura, ¿sí? Que son ya algo mucho más sofisticado. Y bueno, también hay los anillos de fracciones de Martindale y anillos de fracciones maximales. Bueno, en el caso no conmutativo hay toda una teoría de localización no conmutativa. Sí. De hecho, el libro de Lam, el volumen 2, porque también el volumen 1, el volumen 2 tiene varios capítulos dedicados solo a la localización no conmutativa. Sí, varios capítulos. Bien. Entonces, volviéndose de aquí a la demostración. Ahora voy a definir la aplicación I. I que va de A en S a la menos 1 de A. Lo que va a hacer es tomar un elemento A aquí y lo enviar a A sobre 1. Simplemente esto.
Entonces es fácil ver por definición que ese es un homomorfismo y es un homomorfismo. Lo único que queda probar es la propiedad universal, ¿sí? Es esta propiedad de aquí, que si tenemos un anillo y un homomorfismo tal que todas las imágenes de los elementos del conjunto multiplicativo son invertibles, ¿sí? Entonces podemos encontrar este homomorfismo de acá. Entonces queda probar la propiedad universal. Bien, entonces, bien, entonces, veamos. Sea phi de A en B un homomorfismo de anillos tal que phi de S es invertible para todo S que pertenece a S. Bien, entonces vamos a definir lo siguiente. Entonces definimos phi prima, que va desde S a la menos 1 de A hacia B, que toma aquí un elemento. Los elementos aquí son de esta forma, recuerden, son como fracciones, ¿sí? Y lo tiene que enviar hacia un lado. Entonces lo va a enviar hacia phi de A por phi de S a la menos 1. Recordemos que como aquí son invertibles, los elementos tienen inverso multiplicativo. Entonces este phi de S a la menos 1 tiene sentido, ¿sí? Eso es lo importante. Como es invertible, tiene sentido hablar de phi de S a la menos 1. Es la inversa. Bien. Entonces probemos que este de aquí, primero hay que probar que está bien definida, porque eso recuerden que son clases de equivalencia. Entonces hay que probar que no depende de los representantes de la clase de equivalencia. Entonces, primero, veamos que phi prima está bien definido. Es decir, si tenemos que A sobre S es lo mismo que B sobre T, voy a mejor utilizar A1S1 y A2S2. Si A1S1 es lo mismo que A2S2, eso es lo mismo que decir que los pares A1S1 es equivalente al par A2S2. Esto significa que existe un T que pertenece a S, tal que T que multiplica a A1S2 menos A2S1 es igual a 0. Entonces, apliquémosle phi a todo esto. Entonces, 0 es igual a phi de 0. Esto nos va a quedar phi de t, porque es un homomorfismo de anillos. Phi es un homomorfismo de anillos, entonces respeta sumas y productos. Entonces, aquí me quedaría phi de A1 por phi de S2 menos phi de A2 por phi de S1. ¿Sí? Y ahora, como phi de t es una unidad, ¿por qué es una unidad? Perdón, es invertible, porque esa es la hipótesis, que todos los elementos de S, al aplicarles phi, se vuelven invertibles. Entonces yo puedo multiplicar esto por phi de t inverso a cada lado y nos queda entonces que 0 es igual a phi de A1 por phi de S2 menos phi de A2 por phi de S1. Y aquí estoy utilizando el hecho de que phi de t es invertible. Multiplico simplemente por phi de t inverso a la izquierda. Bueno, no importa el orden porque estamos en el caso conmutativo. ¿Sí? Y entonces aquí nos queda que phi de A1 por phi de S2 es lo mismo que phi de A2 por phi de S1. Y yo paso, los phi de S son invertibles, entonces puedo pasar al otro lado con su inversa. Entonces me va a quedar aquí phi de A1 por phi de S1 inversa es igual a phi de A2 por phi de S2 inversa. Entonces miren, llegar a esa parte de acá, entonces la imagen phi prima de A sobre S no depende del representante de la clase de equivalencia. Es decir, eso aquí significa que phi prima de A1 sobre S1 es igual a phi prima de A2 sobre S2. Entonces, phi prima está bien definido. No depende de la elección de los representantes de la clase de equivalencia para definir phi prima. ¿Sí? Ahora hay que probar que phi es un homomorfismo. Phi prima es un homomorfismo. ¿Sí? Y esto igual va a ser fácil. ¿Sí? Veamos. Phi prima de A1 sobre S1 por A2 sobre S2. La multiplicación por definición era A1, A2 sobre S1, S2. Esto nos queda, esto nos enviaban hacia phi de A1, A2 por phi de S1, S2 inverso. ¿Sí? Esto nos queda propiedades de los homomorfismos. Esto es phi de A1 por phi de A2 por phi de S1 inverso por phi de S2 inverso. Eso lo podemos reagrupar como phi de A1 por phi de S1 inverso. Esto que multiplica a phi de A2 por phi de S2 inverso. Y esto es phi prima de A1 sobre S1, phi prima de A2 sobre S2. Y listo, es un homomorfismo de anillos, porque respeta el producto. Hay que ver también para la suma.
¿sí? Bueno, para la suma les voy a dejar de ejercicio, ¿sí? Tienen que probar que phi prima de A1 sobre S1 más A2 sobre S2 es lo mismo que phi prima de A1 sobre S2 más phi prima de, perdón, A1 sobre S1, phi prima de A2 sobre S2. Estos también les voy a dejar de ejercicio, pero es bien parecido. Sí, sí, aquí utilizamos la conmutatividad. De hecho, en todo lo que estamos haciendo funciona porque estamos en el caso conmutativo, ¿sí? Porque yo puedo aquí intercambiarlo sin problemas. ¿Sí? En el caso no conmutativo, justamente aquí ya hay un problema. Si esto no fuese conmutativo, yo no puedo intercambiarlos y la cosa se daña por completo. ¿Sí? Muy buena observación de Mark. ¿Sí? Ya. Ya, pero no solo en esto. De hecho, aquí arriba, ¿sí? Cuando yo probé que era una relación de equivalencia, yo estoy intercambiando aquí también. ¿Sí? Aquí también estoy intercambiando. Si se dan cuenta, estoy conmutando las cosas. Entonces, aquí también necesito que sea conmutativo para que sea una relación de equivalencia. Para que sea transitiva, de hecho. Necesito la conmutatividad aquí también. ¿Sí? Entonces, como les digo, eso aquí estamos haciéndolo en el caso conmutativo porque aquí funciona bonito. En el caso no conmutativo es no es imposible, no es algo que no es algo que les va a costar una vida entender, no, pero sí es muchísimo más complicado que aquí. ¿Sí? Ya. Bien, entonces, tenemos entonces que es un homomorfismo, ¿sí? La suma les dejo de ejercicio, pero es igual bien fácil como para el producto más o menos. Ahí hay que ver que transforma el 1 en el 1. Entonces, phi prima de 1 sobre 1, esto es phi de 1 por phi de 1 a la menos 1. Pero recuerden que en el caso de niños con unidad pedíamos que el 1 se envíe al 1, así que eso se envía hacia el 1 por 1 inverso y el inverso de 1 es el 1. Entonces aquí esto queda 1, ¿no? Entonces respeta también los 1. Lo tercero que hay que ver, ¿sí? Es que este diagrama conmuta, voy a escribirlo aquí de nuevo. Si yo tengo aquí A, aquí me voy con I hacia la localización de A. Aquí me voy con phi hacia B. Entonces, aquí tenemos este phi prima. Hay que ver que eso de aquí conmuta. O sea, que phi prima compuesto con I nos quede phi. Veamos esto de aquí. Entonces, phi prima compuesto con I aplicado a un elemento de A. ¿Sí? Esto es phi prima de A sobre 1. Pero phi prima de A sobre 1, ¿qué era? Esto era phi de A por phi de 1 a la menos 1. Y phi de 1 es 1. Entonces, aquí nos queda simplemente phi de A. Entonces, y eso ya nos da entonces que phi prima compuesto con I es igual a phi, porque eso es válido para todo A en A. ¿Sí? Entonces tenemos ya la conmutatividad. Y la cuarta parte y lo último hay que probar que phi prima es única. Entonces esta es la unicidad. Voy a suponer que hay otra y probar que es igual a phi prima. Entonces sea, voy a llamarle psi, otra aplicación que va desde S a la menos 1 de A hacia B, tal que psi compuesto con I es igual a phi. Yo voy a probar que este psi tiene que ser el mismísimo phi prima. ¿Sí? Entonces, veamos. Psi aplicado en A sobre S. ¿Sí? Esto por definición es psi de. Aquí yo no lo puedo escribir tan directamente como I de alguien. ¿Sí? Porque tengo este sobre S y recuerden que el I me envía hacia algo por el 1. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer aquí es... denme un segundo. Ah, ese es un homomorfismo. Ah, ya, espérese, tal que aquí me falta... Ah, no sé si estoy bien. A ver. Ya. Entonces, aquí tendría que yo aparecer que me quede I de alguien. Entonces, ya voy a hacerlo como así. 1 sobre S por A sobre 1. Eso está bien porque me queda 1 por A sobre S. Como eso es un homomorfismo, me queda psi de 1 sobre S. ¿Sí? Por y aquí me quedaría psi de I de A. Ya. Y eso aquí lo puedo escribir así, como psi de, ¿qué quiero escribir aquí? Quiero escribir así, I de S, pero a la menos 1, por psi de I de A. Esto aquí me faltó indicar, debo hacer algo previo, sí, déjenme borrar y hacer algo previo, sí, antes de poder hacer esto. Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, notemos que para todo S que pertenece a S, ¿sí? Los elementos S sobre 1, ¿sí? Son invertibles en
que es lo mismo que I de S, ¿sí? Son invertibles en la localización. ¿Y cuál es su inversa? Con inversa, I de S a la menos 1 igual a 1 sobre S. ¿Por qué? Porque ustedes multiplican esos dos, les queda 1, ¿sí? En efecto. Entonces veamos, S sobre 1 por 1 sobre S. Esto nos quedaría, por definición de multiplicación, es S sobre S. Y aquí no puedo yo solo cancelar porque sí. Hay que probar que eso de aquí es 1, ¿sí? Ya, entonces notemos que si yo tomo 1 por S por 1 menos S por 1, ¿sí? Esto nos da 0, obviamente. Y esto implica entonces que el par, ¿sí? S,1 es equivalente al par S,1. Ay, perdón, quiero el par 1,1. A ver, yo quiero probar esto. No me hice bolas, denme un segundo. No me hice bolas, ya. Entonces queremos probar, ¿sí? Que el SS es lo mismo que 1 sobre 1, para que sea el 1 de la localización. ¿Sí? De este anillo S a la menos 1 de A. ¿Sí? Esto significa que S por 1, perdón, que el par S, S es lo mismo que es equivalente al par 1,1. Por definición de clases de equivalencia es lo mismo que el par S, S es equivalente al par 1,1. Y esto sí significa, eso significa probar que existe un T que pertenece a S, tal que T que multiplica a S por 1 menos S por 1 es igual a 0. Y eso es obvio tomando, ¿sí? Lo que es obvio tomando T igual a 1. Entonces, listo. Eso prueba entonces que este S, S es lo mismo que 1,1 y por lo tanto el S sobre 1 es el inverso de 1 sobre S. Entonces, así. Bien. Tengo que S sobre 1 inverso es lo mismo que 1 sobre S. En este anillo, en el anillo S a la menos 1 de A. Entonces, en este anillo, todos los elementos de S son invertibles. Y ahora sí ya puedo probar la unicidad. Entonces, sea psi que va de S a la menos 1 de A hacia B, tal que psi compuesto con I me queda igual a phi. Yo tengo que probar que psi es lo mismo que phi. Entonces, tenemos psi de A sobre S, yo lo puedo escribir como psi de A sobre 1 por 1 sobre S, y eso es lo mismo que tener psi de A sobre 1 es I de A, y 1 sobre S es I de S a la menos 1. Como este es un homomorfismo, esto se convertiría en psi de I de A, psi de I de S a la menos 1, porque es homomorfismo, ¿sí? Y psi compuesto con I nos queda phi, así que esto queda phi de A por phi de S a la menos 1, y por definición esa es la definición de phi prima, esto es phi prima de A sobre S. Listo, entonces psi es igual a phi prima. Y está aprobada la unicidad y eso completa la demostración del teorema. Bien, entonces tenemos demostrado este resultado sobre la localización, ¿sí? La existencia de la localización. Tenemos la definición que se atraviesa la propiedad universal, pero aquí lo importante que se queden es con la construcción. ¿Sí? Entonces, como ya sabemos cómo es la localización, son como fracciones. De hecho, es igualito que fracciones, ¿sí? Y van a decir, ¿por qué no lo definí solamente así? Porque la verdad es que en la práctica lo más importante es la propiedad universal, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Aquí no lo vamos a utilizar mucho, pero cuando alguien ya avance más en esto del álgebra, si alguien se quiere dedicar al álgebra, y espero que así sea, ¿sí? Es la propiedad universal de la localización sirve para hacer muchas cosas. De hecho, vamos a hacer un ejemplo justamente ahora. Vamos a hacer un ejemplo. Una consulta, sí, dime. Es único salvo un único isomorfismo, sí. Ya voy a explicar eso también ahora. De hecho, es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Vamos a probar, vamos a hacer primero el comentario que dice Mark. Entonces, vamos a probar que este S a la menos 1 de A es único salvo isomorfismo. O sea, si hay otro anillo que cumple con las mismas propiedades, necesariamente es isomorfo a este S a la menos 1 de A. Entonces, el par S a la menos 1 de A, I es único salvo un único isomorfismo. Esta es una propiedad más fuerte que ser único, ¿sí? Quizás, bueno, a ustedes no les suene porque es salvo un único isomorfismo, o sea que no hay más, no hay más no hay más de un isomorfismo, sí. Sí hay más de un isomorfismo, pero hay un isomorfismo en particular que es único, y eso voy a explicar ahora. Entonces, es decir, si yo tengo R, J, otra localización,
cumplen las propiedades, ¿sí? Entonces, existe un único isomorfismo. Voy a llamarle eta, que va de S a la menos 1 de A hacia R, tal que sucede lo siguiente. Entonces aquí yo tengo el A, aquí voy con el I a la localización S a la menos 1 de A, con el J voy a la localización R, es otra localización, ¿sí? Y entonces aquí yo voy a poner este eta, ¿sí? De hecho voy a ponerlo entre comillas, perdón, línea entrecortada. Entonces lo que va a pasar es que este diagrama conmuta. Entonces el que eta compuesto con I es igual a J. Entonces, ¿existe un isomorfismo? Sí, pero solo hay uno que cumple con esta propiedad. Y esta propiedad de aquí es mucho más fuerte que simplemente que sean isomorfos. Ahora quizás no lo puedan entender muchos, pero esta propiedad es mucho más fuerte del hecho de que sean simplemente isomorfos o femillos. Que dos objetos sean isomorfos, que sean únicos, salvo un único isomorfismo, es una propiedad muy, muy fuerte. ¿Sí? Pero bueno, no importa si no entiende por qué es fuerte ahora. ¿Sí? Eso lo van a aprender en la marcha, ¿sí? Conforme vayan aprendiendo cada vez más cosas. Y veamos por qué. ¿Sí? Entonces veamos. En efecto, y aquí debí decir algo más. Sí, perdón, aquí en la definición me faltó decir algo más. ¿Sí? Aquí en la definición, lo que yo probé. ¿Sí? Verificación de propiedad universal. A ver, una enfermedad de anillos y aquí me falta algo. Voy a anotarlo aquí, a un ladito. Entonces aquí me faltó algo. Y es que tal que S, ¿sí? Tal que para todo S, elemento de S, y de S es invertible en S a la menos 1 de A. Esa es la propiedad que probé antes de la unicidad, lo que les dije que me había olvidado. Eso también es parte del enunciado. ¿Sí? Es muy importante esto que sean invertibles. Las imágenes de los elementos del conjunto multiplicativo son invertibles. Bien, ahora sí. Pues en efecto, si tenemos entonces lo siguiente. Entonces, ¿cómo J va desde A hacia R? Verifica que J de S es invertible para todo S que pertenece a S. Entonces, por la propiedad universal de esta localización, de esta de aquí, entonces existe un único homomorfismo que le voy a llamar eta, que va desde esta localización de aquí hacia R. Si tal que el diagrama conmuta, si tal que eta compuesto con I es igual a J. Pero yo todavía no sé qué es un isomorfismo. Eso es lo que queremos probar. Ahora voy a intercambiar los roles de S a la menos 1 de A y de R. Ahora, ¿cómo I de S es invertible para todo S que pertenece a S? Y este par R, J es una localización, entonces este par RJ también verifica la propiedad universal, ¿sí? Es una localización. Entonces existe un único, voy a llamarle teta, que va ahora de R hacia S a la menos 1 de A, tal que, entonces teta compuesto con J es igual a I, ¿sí? Bien, entonces ahora tenemos lo siguiente, voy a hacer un dibujo, entonces tenemos así, voy a poner aquí A, aquí voy a poner I, S a la menos 1 de A, aquí voy a poner J, que es R, y aquí voy a poner de nuevo I, aquí voy a poner S a la menos 1 de A, entonces de aquí a aquí construí eta, y de aquí a aquí construí teta, ¿sí? Bien, ahora voy a aplicar la propiedad universal al homomorfismo I, entonces ahora sí, ¿cómo? Esto va a sonar raro, pero ya van a ver, I de S es invertible para todo S que pertenece a S, ¿sí? Y el par, S a la menos 1 de A, I, es una localización, ¿sí? Entonces existe un único, voy a ponerle un nombre cualquiera, ρ, que va de S a la menos 1 de A hacia S a la menos 1 de A. Entonces aplicando la propiedad universal al mismo I, ¿sí? O sea, este de aquí. Es como que estoy mirando esto de aquí. Voy a ponerlo así aquí a un lado. Mirando aquí S a la menos 1 de A. Aquí está perdón. Estoy haciendo esto. Aquí está el I, que va a ser la menos 1 de A. Entonces aquí en lugar del I estoy aplicando el phi. Entonces aquí existe un único que viene para acá. Entonces estoy llamando ρ. ¿Sí?
tal que entonces rho compuesto con i es igual a i, ¿sí? Entonces ya, este rho es único, ¿sí? Ahora, tenemos que, ¿qué pasa si yo compongo teta compuesto con eta compuesto con i? Veamos esta composición que nos queda. Eso va a ser teta compuesto con i, pero eta compuesto con i es j. Aquí está, eta compuesto con i es j. Yo aquí puedo reemplazar j, teta compuesto con j, y teta compuesto con j, en cambio, es i. Entonces aquí puedo reemplazar esto como i. ¿Se dan cuenta? Entonces, teta compuesto con eta me queda i. Pero rho es el único. Aquí está, este indica que es único. Entonces, tenemos que teta compuesto con eta tiene que ser rho. ¿Sí? Pero no es el único. ¿Qué pasa si yo compongo la identidad con i? La identidad con i obviamente me queda i, porque la identidad compuesta con cualquier cosa me queda siempre la otra cosa. Entonces, acuérdense que solo hay uno que compuesto con i me queda i. Por lo tanto, me quedaría que la identidad también tiene que ser igual a rho. Y como ambos son iguales a rho, entonces teta compuesto con eta es igual a la identidad. ¿Sí? Ahora, si hago yo lo mismo, pero al revés, intercambiando todo, ¿sí? De la misma forma, se prueba que eta compuesto con teta es igual a la identidad y por lo tanto, la una es la inversa de la otra, es decir, que eta es un isomorfismo. Y ahí tenemos entonces que si existe otra localización, necesariamente es isomorfa a la localización que nosotros acabamos de construir. Entonces podemos considerar que esa de aquí es la única localización del anillo, ¿sí? Porque cualquier otra es isomorfa. Y es isomorfa con un único isomorfismo que hace que esos diagramas de aquí conmuten, ¿sí? Entonces, es muy buena la pregunta que hizo Mark y esa sería la respuesta, que si son únicos, esa es la justificación. ¿Sí? Bien. Entonces, si se dan cuenta, en esta demostración de la unicidad, solo lo único que utilizamos fue la propiedad universal. ¿Sí? Eso fue lo que utilizamos, nada más que la propiedad universal. Bien, entonces veamos un ejemplo. Eso siempre se entiende mejor a través de ejemplos. Entonces, ejemplo. Entonces, como les dije, el ejemplo es el más importante para nosotros es con el conjunto, perdón. Vimos dos ejemplos de conjuntos multiplicativos que les dije que eran los más importantes. ¿Sí? Entonces, sea A un anillo, y ahora voy a ponerle F un elemento de A, cualquiera, distinto de ser. Lo único que voy a pedir es que sea distinto de ser. ¿Sí? Entonces voy a poner sea S, el conjunto formado por 1, F, F cuadrado, F cubo, etc. ¿Sí? Ese es un conjunto multiplicativo, entonces aquí definimos lo siguiente. Voy a definir A sub F, así se escribe. Por definición es la localización de A con respecto a este conjunto multiplicativo S. Ya, pero van a decir, bueno, no estás haciendo nada, solo estás buscando un conjunto multiplicativo y diciendo esta es la localización. No, vamos a tratar de entender cómo es esta localización de aquí. ¿Sí? Bien, entonces notemos lo siguiente. Voy a definir lo siguiente, sea, voy a ponerle phi, que va de A de X, el anillo con polinomios en una variable, hacia A sub F. ¿Y qué va a hacer? Recuerden que como ese es un anillo de polinomios, yo solo tengo que decir qué pasa con los elementos del anillo, de los coeficientes, y qué pasa con X. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los elementos de A los vamos a enviar hacia A sobre 1. Y esto podemos porque recuerden que aquí están todos los coeficientes de la forma A sobre 1, están aquí. Y al X, que es la variable, la vamos a enviar hacia 1 sobre F. Eso tiene sentido aquí porque en AF el F es invertible. Entonces ahí puedo yo poner 1 sobre F. ¿Sí? Bien, entonces esto de aquí recuerden que con esto me basta para dar un homomorfismo desde el anillo de polinomios hacia cualquier otro anillo que yo quiera. Me vas a definir a dónde se van los coeficientes y a dónde se va la variable. Los coeficientes se van hacia sobre 1 y la variable se va hacia 1 sobre F. Entonces aquí es un homomorfismo de anillos. ¿Qué pasó? ¿No quiere escribir? Denme un segundo.
Ya. Hola, perdón, tuve un pequeño problema aquí. Em, Déjenme reanudar esto. No sé quién está de anfitrión, porque siempre pone alguien de anfitrión por defecto. Por favor, que me devuelva el ser anfitrión. Mauricio CM está de anfitrión. Si me puedes volver a poner de anfitrión, por favor, porque si no, no puedo compartir pantalla. Sí, profe, pero ¿cómo le vuelvo de anfitrión? Ahí tienes que abrir donde dice abajo participantes. ¿Sí? Ahí Ya, aparece una lista de nombres y aparece mi nombre, Carlos Agila. Ahí hay una opción que si pones el mouse encima te dice más y ahí le sí. tienes que poner poner ser anfitrión o algo así. Host, dependiendo de en qué idioma lo tengas a tu Zoom. Dice, hacer hospedador será. Ese es el hospedador, ya. Ya, perfecto, gracias. Ya, Listo, ahora sí. Ya, listo, muchas gracias. Entonces, bueno, continuamos. Entonces, esto de aquí define un homomorfismo de anillos. Veamos
Ahora notemos lo siguiente. ¿Qué tal si yo tomo el polinomio? Sí, voy a llamarlo P de X. El polinomio fx menos 1. Recuerden que f es un elemento de aquí, del anillo. Entonces yo puedo tomar cualquier polinomio con coeficientes en este anillo. Entonces ese va a ser el fx. Y apliquémosle phi. Entonces phi de fx menos 1 va a ser igual a. Entonces eso va a ser, como es homomorfismo, es phi de f por phi de x menos phi de 1. Phi de f es 1 sobre f. ¿Sí? Recuerden que, perdón, phi de f es f sobre 1, perdón. Recuerden que todos los elementos del anillo se envían hacia el elemento sobre 1. Entonces es f sobre 1 por phi de x es 1 sobre f. Y aquí me queda menos 1 sobre 1. Esto me queda f sobre f menos 1 sobre 1, que ya vimos que f sobre f es lo mismo que 1 sobre 1, así que eso queda 0. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí queda 0. Por lo tanto, eso significa que el polinomio p de x pertenece al núcleo de f. Perdón, al núcleo de phi. ¿Sí? Y por lo tanto, el ideal generado, ¿sí? El ideal generado por ese polinomio fx menos 1, ese ideal está contenido en el núcleo de phi. Ya. Hasta ahí estamos todos bien. Entonces, por el primer teorema de por el teorema de Minetter, entonces por el teorema de Noether, o el primer teorema de isomorfía si quieren, es el teorema que vimos antes del primer teorema de isomorfía, como que el más general, ¿no? Entonces, obtenemos un homomorfismo que va, se recuerden que yo puedo considerar por cualquier cosa que esté en el núcleo, entonces voy a ponerle phi barra, que va desde a de x, cocientado por fx menos 1, y esto va hacia af. ¿Sí? Ya, hasta ahí todo bien. Perfecto. Ya. Entonces, esto aquí simplemente por el teorema de Minetter, ¿no? Ahora voy a construir uno que vaya de regreso. Entonces, ahora sea, voy a llamarle psi, que va desde a hacia a de x, cocientado por f de x menos 1. Ese cociente, ¿sí? ¿Y cómo va a ser definido? Es fácil, simplemente voy a tomar un elemento a aquí, ¿sí? Y lo voy a enviar hacia a más fx menos 1, hacia su clase módulo idea. Este de aquí está bien definido porque recuerden que todo elemento de A es un elemento definido de polinomios, que son simplemente los polinomios constantes, los de grado 0. Aunque aún no hemos definido formalmente lo que es el grado, pero entienden la idea de lo que es el grado, ¿no? Bien, entonces notemos lo siguiente. Psi de f a la n. ¿Cuánto valdrá psi de f a la n? Esto va a ser f a la n más fx menos 1. ¿Sí? ¿Y qué tal si yo multiplico psi de f a la n, ¿sí? En este anillo de acá por la clase de equivalencia de x a la n, ¿sí? Más fx menos 1. Voy a hacer esta multiplicación y veamos qué nos da. Esto nos quedaría entonces que es f a la n más fx menos 1 por x a la n más fx menos 1, ¿sí? Multiplicación, eso aquí nos queda simplemente f a la n por x a la n más fx menos 1. Esa es la multiplicación en este cociente, ¿sí? Y eso yo lo puedo escribir como f a la n, x a la n, perdón, estoy haciendo lo mismo, como f por x toda la n más fx menos 1, ¿sí? Ya. Y ahora lo importante de darse cuenta es que fx es lo mismo que 1 más fx menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fx menos 1, si lo pasan acá, es un elemento de fx menos 1. Por lo tanto, esa aquí es la justificación. Eso es lo mismo que tener 1 a la n más fx menos 1 y esto es 1. Por lo tanto, si se dieron cuenta, este elemento de aquí, el que voy a encerrar en amarillo, en amarillo dije, es una inversa para este elemento de acá. Eso significa que psi de f a la n es invertible. ¿Sí? Para todo n mayor o igual que 0. ¿Sí? Y si es invertible, yo puedo aplicar la propiedad universal de la localización. Entonces, por la propiedad universal de la localización, entonces existe un único homomorfismo que le voy a llamar psi', ¿sí? Que va desde la localización, que estamos llamándola como AF, hacia este anillo de polinomios que es A de X, cocientado por el XF menos 1. ¿Sí? Entonces aquí utilicé la propiedad universal de la localización. ¿Sí? Y ahora veamos qué sucede si yo compongo phi barra con psi'.
Entonces, ahora. Entonces, psi' compuesto con phi barra, sí, eso tiene que ser, como es phi barra, tiene que ser en una clase de aquí en este cociente. Entonces, voy a ponerle p de x más xf menos 1, ¿sí? Entonces, esto simplemente es psi', eso recuerden que es el homomorfismo inducido, así que esto es phi aplicado en p de x, ¿sí? Voy a escribir p de x como a0 más a1x más etcétera más anx a la n. O sea, aplicándole phi, recuerden que es lo que hacía esto, enviaba todos los coeficientes hacia el coeficiente sobre 1 y el x a 1 sobre f. Entonces aquí nos quedaría psi' de a0 sobre 1 más a1 sobre 1 por 1 sobre f más a2 sobre 1 por 1 sobre f cuadrado, etcétera, más a n sobre 1 por 1 sobre f a la n, ¿no? Es lo que hace la phi, ¿sí? Eso lo puedo escribir como psi' de, y aquí me quedaría, voy a escribirlo así, a0 sobre 1 más a1 sobre f más a2 sobre f cuadrado, etcétera, más a n sobre f a la n, ¿sí? Y ahora sí, ¿qué es lo que hace psi'? ¿Sí? Eso es lo que da la propiedad universal de la localización. Entonces recordemos cómo era esto de aquí, definir propiedad universal, simplemente enviaba hacia lo que sea aquí, entonces sería psi de A0 por psi de 1 a la menos 1 más psi de A1 por psi de F a la menos 1 más psi de A2 por psi de F a la menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a psi de AN por psi de F a la menos N. ¿Sí? Eso aquí nos queda entonces, que es psi de A, ¿sí? Es simplemente esos de aquí multiplicados por, ¿sí? Por este ideal. Voy a ponerle i al ideal para no escribirlo cada rato. Sí. Y multiplicado por psi de 1, que es 1, eso no cambia nada. Más aquí me va a quedar a1 más i. Aquí es psi de f a la menos 1, que va a ser, recuerden que la inversa de f, sí, es x. Entonces aquí nos va a quedar simplemente x más i, y etcétera. Hasta llegar a n más i por x más i. Y esto nos queda simplemente el polinomio. Si ustedes multiplican, hacen todas las multiplicaciones, les va a quedar, aquí es x a la n, ¿sí? P de x más i. Entonces, y si se dan cuenta, entonces, psi' compuesta con phi barra, nos da, en un elemento nos da el mismo elemento, así que es la identidad. ¿Sí? Y siendo el mismo cálculo en el sentido contrario, o sea, phi barra compuesto con psi', pueden ver que también es la identidad, por lo tanto, tenemos que, entonces, phi barra es un isomorfismo. ¿Sí? Y eso implica entonces ¿qué cosa? Que esta localización que tenemos aquí es lo mismo que este cociente anillo de polinomios. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de una localización. La localización con respecto a un elemento. ¿Sí? Además, este cálculo que hicimos prueba más. ¿Sí? Además, este cálculo prueba que el núcleo de phi es igual a fx menos 1. ¿Sí? Al ideal generado por ese de aquí. ¿Sí? Ya, entonces una cosa que les quiero comentar aquí en este ejemplo es muy importante, ¿sí? Es que yo hasta la fecha, hasta el día de hoy, yo no conozco cómo hacer esa demostración de este núcleo sin utilizar la localización, ¿sí? Yo no puedo calcular, yo hasta ahora no he podido calcular este núcleo de este homomorfismo de acá arriba, voy a ponerles acá arriba de nuevo lo que era el phi. Yo no he podido lograr probar que el núcleo de aquí es justamente el ideal generado por este polinomio sin recurrir a la localización. Lo puedo hacer cuando A es un dominio de integridad. Cuando es un dominio de integridad lo puedo hacer sin problemas. Pero si no, la verdad es que yo no sé cómo hacerlo sin localización. Si a alguien se le ocurre, a un rato me escribe y me cuenta. ¿Sí? ¿Cómo es que se puede probar esa igualdad sin recurrir a la localización? Yo la verdad no sé. No se me ha ocurrido todavía. Supongo que se puede, pero no se me ha ocurrido todavía. Ya. Bien, pues aquí tenemos un ejemplo de una localización explícitamente calculada. Entonces, esta localización respecto a C de aquí es simplemente este cociente de aquí. ¿Sí? Y aquí tiene sentido, ¿por qué? Aquí decir que cuando uno cocienta por el ideal, básicamente estamos diciendo que todo lo que está en el ideal se va a hacer 0. Entonces aquí estoy diciendo que x por f va a ser igual a 1. Y si x por f es 1, significa que el f tiene una inversa, que va a ser el x. Entonces la x es la inversa de la f en este cociente. Entonces tiene sentido decir que las f's van a ser invertibles. Todas sus potencias también van a ser los inversos de las potencias de f, van a ser las potencias de x, simplemente. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Sí. Bien, entonces para terminar, vamos a ver el ejemplo más importante. Ejemplo más importante. Para nosotros, para este curso. ¿Sí? Hay otro ejemplo que es más importante, pero no nos sirve en este curso. ¿Sí? Entonces vamos a tomar sea A
un dominio de integridad. Entonces, eso significa que el ideal 0 es primo. Eso ya lo vimos al principio hoy, ¿no? Entonces, yo puedo tomar el conjunto S como A menos el 0. Recuerden que vimos que, que el conjunto, el complemento de un ideal era multiplicativo, sí, solo si el ideal era primo. Como es el dominio de integridad, este ideal es primo, entonces yo puedo formar esta diferencia y obtener un conjunto multiplicativo, ¿no? Este aquí es multiplicativo. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante, lo interesante es a la localización. S a la menos 1 de A. Se la llama, tiene un nombre especial esto, el cuerpo de fracciones de A. ¿Sí? Y se lo denota por, lo vamos a escribir así, frac A. Entonces, frac A es la localización. ¿Sí? Voy a escribirlo con todos. Va a ser A quitado el conjunto, el 0. Y con esto localizamos a A. Entonces, ¿qué significa? Que todos los elementos, ¿sí?, de A, excepto el 0, van a tener una inversa. Y eso lo convierte esto aquí en un cuerpo. ¿Sí? Ya. Entonces, de ahí por eso se llama el cuerpo de fracciones de A. ¿Sí? Ya. Entonces, bien. Recapitulemos un poco, entendamos un poquito mejor a profundidad esta construcción de cuerpo de fracciones. Entonces, los elementos, ¿sí?, del cuerpo de fracciones de A son fracciones de la forma A sobre S, donde A pertenece a A, y S pertenece al conjunto multiplicativo. O sea, S pertenece a A, pero distinto de 0. ¿Sí? Donde dos fracciones son iguales cuando A sobre S es igual, voy a ponerle A1 sobre S1 es igual a A2 sobre S2. Eso es lo mismo que decir que el par A1 S1 es equivalente al par A2 S2. Eso sucede si, solo si, existe un T que pertenece a A sin el 0, tal que T por A1 S2 menos A2 S1 es 0. Y aquí es muy importante. Este conjunto, este anillo A es un dominio de integridad, entonces no tiene divisores de 0. ¿Sí? Si no tiene divisores de 0, y como este T es distinto de 0, ¿sí?, entonces la única forma de que esto sea 0 es que esto de acá sea 0, porque no hay divisores de 0. Entonces sucede si y solo si A1 S2 menos A2 S1 es igual a 0. Repito, ¿por qué? Porque estamos en un dominio de integridad. Por definición, un dominio de integridad no tiene divisores de 0. Así que si yo multiplico dos cosas y me dan 0, una de las dos tiene que ser 0. El T no es 0, porque está en A sin el 0. Entonces, lo que tiene que ser 0 es lo demás. Tenemos eso de aquí. Entonces, aquí es mucho más sencilla la relación de equivalencia, ¿sí? Pero es solo por el hecho de que estamos en un dominio de integridad. Nada más. Es solo porque estamos en un dominio de integridad, ¿sí? Entonces, dos fracciones son iguales cuando aquí se cumple lo de la multiplicación cruzada. Para que dos fracciones sean iguales, este por eso tiene que darme este por este. ¿Sí? Entonces, para dominios de integridad se cumple lo de la multiplicación cruzada. ¿Sí? Y entonces tenemos aquí la localización. Perdón, esta localización que es el cuerpo de fracciones. Ahora veamos que efectivamente, ¿por qué se llama cuerpo de fracciones? Porque tiene que ser un cuerpo. ¿Sí? Frac A es un cuerpo. Entonces veamos, tomemos sea A sobre S un elemento de frac A con A sobre S distinto de 0. Recuerden que el 0 es este de aquí, 0 sobre 1, ¿no? Eso implica que A tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Y S obviamente es distinto de 0. ¿Por qué? Porque S pertenece al conjunto multiplicativo, que es todo el anillo sin el 0, ¿no? Entonces yo puedo también formar el elemento S sobre A, que también es un elemento de frac A. Y tenemos que A sobre S por S sobre A es lo mismo que AS sobre AS, y eso ya vimos que siempre es 1 sobre 1. Entonces, tiene un inverso. Entonces, A sobre S tiene un inverso, que es el S sobre A. Entonces, como todo elemento distinto de 0 tiene un inverso, concluimos que este aquí es un cuerpo. ¿Sí? Y ahora sí. Esa es la construcción más importante, ¿sí?, de la localización que vamos a utilizar en este curso, ¿sí?, para este curso. No es la más importante en general, hay una que es mucho más importante, que es la localización respecto a un ideal primo, pero eso ya no lo vamos a topar aquí. Pero para nosotros esta va a ser la más importante. Veamos ejemplos. ¿Quién me dice cuál es el cuerpo de fracciones de los enteros? Creo que necesito en el chat.
Q, muy bien. Como dice Mark, es Q. ¿Por qué? Porque recuerden, por definición, tienen que escribirse como fracciones, donde el numerador sea un elemento del anillo y el denominador sea un elemento del anillo distinto de 0. Y eso es justamente los racionales. Todo racional es un entero sobre otro entero distinto de 0. Entonces aquí es Q. Sí. Ya. Otro ejemplo. El cuerpo de fracciones de, por ejemplo, R, el anillo de polinomios en una variable, es lo que se llama, esa notación, el anillo de funciones racionales. ¿Qué es esto de aquí? Junta todos los polinomios de todas las fracciones de la forma P de X sobre Q de X, tales que P de X y Q de X son polinomios. De hecho, no voy a hacerle para, voy a hacerle para cualquier cuerpo. Sí. Voy a poner aquí cualquier cuerpo K. Son polinomios y Q de X es distinto de 0. No, y aquí K es un cuerpo. ¿Sí? Entonces, todo eso aquí, ese aquí se llama el cuerpo de funciones racionales en la variable X con coeficientes en K. ¿Sí? Y es el cuerpo de fracciones este de aquí. ¿Sí? Es bien fácil formar el cuerpo de fracciones. Simplemente tomamos todos los cocientes de algo de dos elementos del anillo. Lo importante es que el denominador no puede ser 0. Es lo único importante. ¿Sí? Ya. Déjame ver si se me ocurre otro ejemplo que sea así igual útil para nosotros. Hay muchos ejemplos, pero la mayoría no los puedo explicar. No porque, es porque me tomaría mucho tiempo desarrollarlos, más que nada. La verdad que no se me viene nada más a la cabeza de otro que pueda ser así útil. Ya, no se me viene nada más a la cabeza de otro que nos pueda ser útil. Ya, bien. Este de aquí, vamos a utilizarlo como pan de cada día cuando ya veamos la parte de teoría de Galois. ¿Sí? El cuerpo de fracciones de los enteros es los racionales. Este va a ser pan de cada día en la parte de teoría de Galois. ¿Sí? Es gracias a un teorema que lo vamos a ver más adelante, que se llama el lema de Gauss, que nos permite ver cuándo un polinomio con coeficientes enteros es irreducible. ¿Sí? Entonces va a ser muy útil pasarse de vez en cuando a Q y viceversa. ¿Sí? Bien, entonces, yo creo que es buena idea terminar ahí porque lo que viene ahora es lo que ya les había prometido, que son dominios de integridad. Entonces voy a darle un avance. Lo que vamos a ver la siguiente semana. A ver, ¿qué estamos hoy? No, perdón, este viernes. A menos que haya un feriado del cual todavía no me he enterado. ¿Sí? Y el avance es lo siguiente. Vamos a ver lo que es, centrarnos en dominios de integridad. Entonces, como les anticipé, vamos a ver primero los dominios euclidianos, que son dominios en los cuales uno tiene un algoritmo de división. Entonces aquí existe un algoritmo de división. Esa es la parte importante. Si ustedes recuerdan de la escuelita, cuando uno tiene, por ejemplo, dos números A y B, uno puede formar la división. Entonces uno, digamos, divide A para B y aquí les queda un cociente Q y un residuo R. ¿Qué cumple esto? Que A es igual a B por Q más R. ¿Sí? Y este residuo es lo más pequeño posible. O sea que R puede ser 0 si es que la división es exacta o tiene que ser menor que el divisor, que en este caso es B. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema para nosotros? Es que eso de aquí no tiene sentido en un anillo. En un anillo en general no hay orden. ¿Sí? Por ejemplo, los complejos son un anillo y ahí no hay orden. ¿Sí? Los polinomios son un anillo y ahí no hay orden. Entonces tenemos que de alguna forma, si queremos hacer división, tener un algoritmo de división, tenemos que cambiar esa condición por alguna otra. ¿Sí? Pues para eso vamos a ver lo que es un algoritmo de división y los dominios de integridad que tengan algoritmos de división se los llama dominios euclidianos. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer igual, va a ser muy introductorio, no vamos a ver muy a profundidad los dominios euclidianos, ¿sí? Porque hay toda una teoría de anillos euclidianos, más generalmente que dominios anillos. Para nosotros siempre van a ser dominios de integridad, pero se puede hacer sin esta hipótesis, la teoría es un poquito más complicada, pero se puede hacer sin hipótesis de integridad. Luego vienen los dominios ideales principales. Que se los abrevia como PID por el inglés, Principal Ideal Domain, ¿sí? Que son dominios donde todos los ideales son generados por un solo elemento, ¿sí? Aquí todos los ideales son principales. Recuerden que un ideal principal es un ideal generado por un elemento.
¿sí? Y van a decir, ¿y eso para qué sirve? Bueno, tiene muchas utilidades, sobre todo para entender los polinomios. Eso es aquí súper útil. Y finalmente vamos a estudiar aquí lo que son los dominios de factorización única. Que se los abrevia UFD por Unique Factorization Domain, ¿sí? Del inglés. Y esos de aquí son, eso es más difícil de definir, eso sí es mucho más difícil de definir, pero son los anillos donde es posible hacer factorizaciones, donde es posible descomponer un elemento con productos de otros elementos, ¿sí? Ya. Y resulta que si uno tiene la siguiente cadena, entonces uno empieza con dominios euclidianos, vamos a ver que esos de aquí son dominios de ideales principales. Voy a ponerles P y D de una vez. Esos a su vez van a ser dominios de factorización única. Entonces, la definición de ser dominio de factorización única van a ver que es un poco complicada. Vamos a ver que es complicado probar que algo es un dominio de factorización única. Pero si uno prueba que algo es dominio euclidiano o dominio de ideales principales, vamos a tener automáticamente que es dominio de factorización única y eso va a ser súper útil para hacer factorizaciones, ¿sí? Entonces aquí son dominios de integridad. Eso ya porque los vamos a definir así, dominios de integridad. Esos a su vez todos los dominios de integridad son dominios reducidos. Y todos de aquí son, bueno, anillos. ¿Sí? Y acá, aquí debajo, aquí tenemos a los cuerpos. Los cuerpos son todo esto de aquí. Los cuerpos son dominios euclidianos, son dominios de factorización de ideales principales, de factorización única, son dominios de integridad, son dominios reducidos, son todo. Los cuerpos son los anillos más bonitos que existen en el mundo. ¿Sí? Y de hecho, por eso son tan bonitos, por eso se los estudió tanto. Y de hecho, la teoría de Galois básicamente es una parte muy importante del estudio de la teoría de cuerpos. ¿Sí? Entonces, ese es el plan para lo que vamos a empezar este día viernes y la próxima semana. Y la próxima semana, si es que no hay más feriados, terminamos esta parte de anillos y empezaríamos la parte de teoría de Galois. ¿Sí? Bien, entonces no sé si hay preguntas, dudas.